Dios te bendiga. Quiero compartir hoy con vos un pasaje que está en San Juan 11, del 17 al 27. Seguimos con la lectura que habíamos comenzado el domingo anterior. Así que te invito a seguirme en la lectura. Dice así el pasaje. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permaneció en la casa. Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás». Da datos. ¿Crees esto? Como los que podemos leer en Ella el le verso respondió: 17, 18, «Sí, 19, Señor, 20. No creo son que tú simplemente eres el datos que nos Mesías, permiten el Hijo de ubicarnos Dios, en un el que contexto debía venir al mundo». para entender lo que se va a contar, sino que cada uno de esos datos tienen un valor teológico que nos permiten entender y contrastar lo que Juan va a revelar con aquello que nos cuenta. Hay algunas cosas importantes que tenemos que considerar. En el verso 17, por ejemplo, la extensión del tiempo en que Lázaro está sepultado. Dice que hacía 4 días. ¿Por qué 4 días? Porque se entendía que en los primeros 3 días el espíritu de la persona que había fallecido estaba cerca y aún había posibilidades de que volviera al cuerpo y la persona se levantara. Ahora, pasado el 3er día, ya se daba al muerto por muerto. Es decir, se entendía que la muerte era irreversible, que era un punto infranqueable, que ya como el cuerpo empezaba a descomponerse, ya no había posibilidades de que el espíritu volviera al cuerpo de esa persona y por lo tanto ya ahí comenzaba la parte más dura del duelo, que iba a durar hasta 7 días. A veces duraban 30 días o 1 año. Ahora, el otro dato importante es la distancia que había entre Betania y Jerusalén, que dice, había apenas 3 kilómetros. ¿Qué significa eso? No se refiere solo a la distancia geográfica, como si nos interesara en el mapa distinguir dónde estaba Betania, sino que lo que quiere señalar Juan es que entre la tradición judía, el foco religioso de aquel entonces, y lo que estaban viviendo los discípulos, había muy poca distancia. Es decir, aún los discípulos de Jesús pensaban tal y cual le habían enseñado los fariseos en la sinagoga o los saduceos en el templo acerca de la muerte. Entendían lo mismo, no había distancia entre lo que uno sabía acerca de la muerte y de la vida y lo que sabían los discípulos. La otra cosa a destacar es que había muchos judíos ahí en la casa de Marta y de María, que se estaban lamentando, que estaban llorando. Y esto tiene que ver con una tradición, por cuanto el lamento por los muertos y el acompañamiento de la persona en duelo era parte de la religión judía, y se había tornado no solo un ejercicio de la piedad, sino también casi una exigencia. O sea, se esperaba que los judíos devotos hicieran este acto de devoción, este acto de amor, y acompañaran a las familias que habían perdido un ser querido. Y se generaba de acuerdo a la concepción de muerte y de muerte irreversible, se generaba un ambiente que obviamente luego va a contrastar con la resurrección de Lázaro. La otra cosa importante, y es la principal, que es la presentación de Marta. Dice que Marta, cuando supo que Jesús estaba cerca, se levanta, deja a ese grupo de judíos que estaban lamentándose, llorando, que se sentaban en el suelo y tiraban ceniza y polvo sobre sus cabezas. Marta se levanta y sale al encuentro de Jesús. Algo totalmente inadecuado
para una mujer y mucho más en situación de duelo. Y se encuentra con el Señor. Juan va a poner en contraposición a Marta y a María. Marta se levanta y sale al encuentro de Jesús, pero María se queda sentada, allí donde estaba. Y esta diferenciación, esta distinción que hace Juan de Marta, se debe a que Marta es el personaje principal de todo lo que va a contar. La resurrección de Lázaro no trata de Lázaro, trata de Marta. De hecho, en la estructura de todo el relato de Juan 11, Marta ocupa el lugar central. Es la persona más importante. Es la que va a hacer la declaración definitiva de la fe que tiene que tener un discípulo. Así que vamos a meternos en este diálogo que va a tener Marta con Jesús y vamos a nutrirnos espiritualmente de esas palabras. Cuando Marta se encuentra con Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. Está planteando lo que ella sabía, lo que conocía a partir de la experiencia de haber andado y seguido a Jesús. Marta sabía perfectamente que Jesús tenía el poder de sanar enfermos, de calmar las tormentas, de multiplicar el alimento. Lo sabía. Y no solamente sabía acerca del poder de Jesús, sino que también sabía la relación única que Jesús llevaba con Dios. Que todo lo que Jesús le pedía a Dios, Dios se lo concedía. Ahora, cuando Jesús le responde a Marta y lleva esa fe incipiente, lo que ella sabía a partir de lo que conocía, lo lleva a un extremo, lo lleva al límite de lo irreversible. Tu hermano resucitará. Marta ya no responde desde la experiencia, responde desde lo que le enseñaron, de lo que aprendió de escuchar a los fariseos enseñar acerca de la muerte. Yo sé, ahora no dice, ahora yo sé, porque ya no está hablando de un conocimiento que adquirió ella de acuerdo al momento, sino que está hablando de lo que sabe, de lo que le enseñaron. Yo sé que los muertos van a resucitar en el día final. Ese diálogo entre Marta y Jesús también nos implica a nosotros, en donde como Marta conocemos a Jesús de acuerdo al andar con Él, de acuerdo a la experiencia que tuvimos en nuestra fe, en el recorrido de nuestra fe. Y sabemos lo que Jesús es capaz de hacer sabemos que Jesús es capaz de sustentarnos, de sanarnos, de restaurar. Ahora, cuando nos vemos en una situación donde nuestra fe es llevada a un límite más allá de la experiencia, por lo general los cristianos no responden desde lo que saben por experiencia, sino de lo que le enseñaron, de una doctrina general que trata de explicar lo que no se sabe. ¿Sí? O sí, yo sé en realidad de lo que me enseñaron, pero ya no por una vivencia, no desde una experiencia real con Jesucristo. Ahora, ninguna de las cosas está mal, por favor, no. Al contrario, están bien. Y lo que va a demostrar Jesús más adelante es justamente la reafirmación de lo que Marta sabía, pero en un nivel mucho más profundo. Ya no con una sanidad, sino con una resurrección. Ahora, Marta sabía. Y frente a lo que Marta sabía, Jesús, cuando Marta le da esa respuesta general: yo sé que en el día final, algún día, todos resucitaremos. Jesús hace ahí un salto, sube un escalón más al desafiar a Marta a una nueva revelación. Así que vamos a pensar qué es esto que Jesús quiere revelarle a Marta, totalmente distinto de lo que ella sabía. Este pasaje va a ser central. Esta va a ser la declaración
por excelencia del libro de Juan. Siempre cuando nos mencionan el Evangelio de Juan, uno recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y todo el versículo. Pero en realidad, esta es la gran declaración del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive, no morirá jamás. Esta declaración de Jesús, este yo soy, en primer lugar, yo soy hace referencia a su lugar como hijo de Dios, ¿sí? de persona divina, de representante directo del Padre único. Ahora, es interesante, uno esperaría que su declaración, yo soy la resurrección y la vida, fuera al revés. Es decir, yo soy la vida y la resurrección. Es decir, uno vive, muere y resucita. Pero Juan invierte intencionalmente el orden. De modo que la vida que va a presentar Jesús ya no es simplemente una vida sin... que no se va a interrumpir por la muerte o un alargue perpetuo de la vida del hombre. No, lo que Jesús está hablando es de una vida plena, en otro orden, totalmente completa, planificada por Él. No tiene que ver con que Jesús da la vida, ¿sí? Sino con que Jesús es la vida. Y Él y su presencia y su palabra da un tipo de vida totalmente distinto a la que conocían los discípulos hasta este momento, ¿sí? Se va a plantear una vida que va a superar la muerte, en donde la muerte va a perder poder, va a perder el lugar determinante como punto irreversible de la vida humana. No, Jesús va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy un tipo de vida que supera la muerte. Yo soy un tipo de vida que está por encima de la enfermedad, del dolor, de la angustia, de la pobreza. Yo soy la vida plena, en su máxima expresión, en su mayor intensidad. Yo soy la resurrección y la vida. Esa es la revelación de Jesús. Por eso Jesús va a terminar de revelar y de marcar este yo soy, no le va a preguntar a Marta, ¿sabías esto? No. Jesús le va a preguntar, ¿crees esto? Porque ante la revelación de Jesús, como habíamos hablado el domingo pasado, esto nos va a llevar a un punto de quiebre, a una bifurcación. ¿Creo o no? Y frente a la revelación absoluta de Jesucristo como la resurrección y la vida, uno solamente puede creer o no. Ya no es una cuestión de saber, sino de creer. Esto no es algo que se puede afrontar con el conocimiento, ni con el conocimiento de lo que nos enseñan, ni con el conocimiento de nuestra experiencia, sino con la fe. Por eso, Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Frente a la pregunta de Jesús, Marta va a hacer una declaración que solamente va a aparecer 2 veces en el Evangelio de Juan y por boca de mujeres. La primera vez va a ser en boca de la samaritana, que no conocemos su nombre, que va a declarar que Jesús es el Cristo. Y luego en boca de Marta, que va a ser la declaración por excelencia de todo discípulo de Jesús. Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Esta declaración tiene 3 partes. En primer lugar, que Jesús es el Cristo, es decir, aquel representante del gobierno de Dios en la tierra. Cristo ejerce esa función profética, sacerdotal y real en la dirección de su pueblo, y Él toma cabeza, Él toma lugar de señorío, o como bien va a decir luego Tomás en el capítulo 20, verso 28, cuando ve a Jesús resucitado, le dice, Señor y Dios. Marta también vaya a reconocer a Jesús que Él es el Hijo de Dios, que Él es
la persona divina, que es el Hijo de la misma naturaleza, engendrado por Dios. Esta declaración típicamente de Juan va a ser la que va a sobresalir en todo el Evangelio y que nos va a llevar a pensar en Jesús como el Dios encarnado, como el Verbo encarnado, que esto va a estar justamente explicado en el prólogo del Evangelio de Juan. Y por último, Marta va a hacer una tercera declaración de fe, que va a poner a Jesús como el enviado de Dios al mundo, que no es de este mundo, sino que ha venido a este mundo para amar, para salvar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Saquemos algunas conclusiones acerca de este encuentro entre Marta y Jesús. Creo que en primer lugar podemos decir que frente a todo punto irreversible también hay una revelación de la persona de Jesucristo. Es decir, cada vez que nosotros llegamos a una situación límite, a una situación en la cual entendemos que no hay retorno, que estamos frente a lo irrecuperable, a lo irreparable, a lo incurable, es ahí donde Jesús se apersona y nos hace sentir su presencia. Y no solamente que Él está, sino que también nos habla. Esa presencia audible de Dios nos va a revelar no lo que tenemos que hacer o cómo seguir, sino que nos va a revelar algo de lo que Él es. Es una revelación del orden del ser, es puramente ontológica, es quién es Él y quién es para nosotros. Y es ahí donde vamos a poder ver en la situación que tenemos por delante, a través de aquel que es la resurrección y la vida, una posibilidad que todavía no conocemos, sino que se nos va a descubrir al acto de la fe, al ir tras aquel que se presenta como el camino, la verdad y la vida. La otra cosa que podemos capitalizar de este encuentro entre Marta y Jesús es que todo punto irreversible pone a prueba lo que creemos y no lo que sabemos. Es decir, frente a una situación límite, lo que entra en crisis no es las cosas que aprendimos por experiencia o aquellas que nos han enseñado y que todos saben, sino lo que se pone a prueba es nuestra fe, aquellas cosas que creemos. De hecho, Marta va a ocupar un lugar central, va a ser el personaje central de este capítulo, por cuanto Marta va a ser la única que va a creer antes de que Jesús haga la señal. Marta va a ser el arquetipo de todos los creyentes que creen sin haber visto. Marta nos desafía, la figura de Marta, ¿no? Nos desafía a creer sin conocer, a creer sin saber. Y nos da ese poder que es propio de la fe, de poder pararnos frente a la imposibilidad y aún así dar un paso adelante, aún así encarar, aunque no tengamos recursos, aunque no tengamos fuerzas, aunque no sepamos cómo seguir, en el acto de la fe, de creerle a aquel que viene con nosotros. Es ahí donde se abre camino, en donde no lo hay. Queda una pregunta por delante, y es la misma, exactamente la misma que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? Es más, ¿en qué crees? ¿Qué crees? Porque frente a todo punto irreversible, frente a toda situación límite, frente a lo irreparable, lo incurable, solo resta la fe. Y no la fe acerca de tu situación, una fe de lo que podría pasar, no, una fe depositada en alguien, una fe depositada en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que ha venido al mundo para traer salvación, para traer vida eterna, para traer restauración, para traer una posibilidad que supere la muerte. La cuestión clave acá está en la fe. Y una fe depositada en una persona, en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga, espero que hayas podido disfrutar de esta palabra y que te sirva también para replantearte y enfrentar tus situaciones en esta semana. Dios te bendiga, estamos en contacto. Quiero que sepas que ahí en la descripción del video tenés un teléfono de WhatsApp en la cual te podés comunicar con nosotros. Si querés seguir profundizando en este tema,
y aprender más de las Escrituras. Que tengas una bendecida semana.